Estamos con el señor Nelson Rochet. Esto es Viva Puerto Rico Libre. El doctor en historia, abogado, economista y profesor universitario a tarea parcial en la UPR y en la Universidad Interamericana. Muchas gracias. Bienvenido a Viva Puerto Rico Libre. Preocuparte por estos temas. Seguro que sí. Pues yo te estaba explicando que en 1898 los Estados Unidos estaban pasando por una grave crisis económica, la crisis económica terrible de 1893, respecto de la cual las clases dominantes, demócratas y republicanas, y la gran burguesía industrial y financiera norteamericana habían desarrollado el punto de vista que para ellos salir de su grave crisis económica tenían que conquistar mercados extranjeros en China, en África, en Europa y en América, tanto del norte como del sur. Entonces, una de las actuaciones de Estados Unidos consistió en aprovechar la crisis política y militar que padecía el Imperio Español en Cuba. Crearon unas condiciones especiales para intervenir en Cuba. Aprovechan el accidente de la voladura del acorazado estadounidense Maine allá para el 17 de febrero de 1898, cuando estalla en la bahía de La Habana. El gobierno de Estados Unidos le echa la culpa al gobierno español de ese accidente, porque ahora sabemos que fue realmente, o aparenta ser, un accidente, ¿no? Hay quien dice que fue que los norteamericanos lo volaron en la bahía de La Habana, ¿no? Pero sí sabemos que no hubo mano criminal española detrás de ese incidente, y hasta ahora la evidencia demuestra que fue una explosión que vino de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y por eso sabemos que no hubo mano criminal externa. Así que los norteamericanos se aprovechan del accidente del Maine. Su prensa amarilla empieza a agitar al pueblo norteamericano con consignas tales como Remember the Maine, recuerden al Maine, y se generó tanta presión política a favor de una intervención militar norteamericana en Cuba que el presidente William McKinley, el 25 de abril de 1898, se las ingenió para que el Congreso le declarara la guerra al Imperio Español. Y ocurrió que los Estados Unidos aprovecharon su poderío naval militar para agredir a España, derrotarla. Le hundieron su escuadrón naval en el Pacífico, allá en la bahía de Manila. Se lo hundieron allí en 45 minutos, en una hora. No perdieron apenas un hombre ni un barco. Y luego después, el 3 de julio del 98, le hundieron el escuadrón naval a los españoles. El escuadrón naval del Atlántico se lo hundieron en la bahía de Santiago de Cuba. Y España quedó impotente frente a los Estados Unidos, y ahí los norteamericanos le dictan los términos de la paz a España. El 12 de agosto de 1898 los Estados Unidos le exigieron al gobierno español la cesión de Puerto Rico como un botín de guerra para parar la guerra y empezar negociaciones de paz. Negociaciones que culminan con el Tratado de París del 10 de diciembre de 1898, a través del cual Estados Unidos le arrebata a España las colonias ultramarinas españolas de Filipinas en el Pacífico, Cuba y Puerto Rico en el Atlántico, también la isla de Guam y las islas del archipiélago de las Ladrones, lo que hoy serían las Islas Marianas del Norte. Y de esa manera Estados Unidos se regaló un imperio colonial, y de república pasaron a ser un imperio. Según la historiografía norteamericana internacional, dejaron de ser una república para convertirse en un imperio. Pero es importante señalar que para 1898 el pueblo norteamericano
pasa por una etapa experimentan un racismo, pero no cualquier clase de racismo. Estaban expresando y desarrollando el racismo de white supremacy, el racismo supremacista blanco anglosajón, que postulaba que los norteamericanos eran blancos anglosajones, que ellos eran una raza superior a quien Dios le había destinado en el destino manifiesto, los había destinado para quitarle las tierras a los negros, a las tribus indias y a los españoles y mexicanos, que todo el continente de América del Norte, la divinidad, la divina providencia, se los había regalado a ellos, ¿no? Y eso es lo que ellos llamaban el destino manifiesto. Frase que la acuña el periodista de origen irlandés John O'Sullivan en el periódico The Democratic Review, una revista, un magazine político muy popular en el este de Estados Unidos. Y allí viene O'Sullivan y plantea la frase de destino manifiesto, pero que era el destino manifiesto del hombre blanco anglosajón, que era literalmente: Papá Dios nos regaló las tierras de América, por América completa, la del norte y la del sur, y nosotros, como somos una raza superior a la de los españoles, a lo de los negros y los indios y los mestizos y la gente no blanca, pues estamos legitimados en quitarle su tierra para poblarla con gente de habla inglesa. Y esa gente escogida por Dios para quitarle las tierras a todo el mundo era nada menos que la gente blanca anglosajona. Es la concepción racista supremacista de los racistas estadounidenses de mediados del siglo XIX. Con esa ideología de racismo supremacista contra los mexicanos y los españoles y todo el mundo, los Estados Unidos siguieron avanzando hacia el oeste y llegó el momento que tropiezan con México, tienen un conflicto y le arrancan a la República Mexicana casi la mitad de su territorio. Por eso es que los mexicanos le tienen tanto cariño y simpatía a los estadounidenses. Perdieron el 50% de su territorio en las luchas armadas de 1847 a 1848. Y a través del tratado Guadalupe Hidalgo, pues el hombre fuerte de México, el general Antonio López de Santa Anna, le entrega prácticamente la mitad de los territorios mexicanos a la joven República de los Estados Unidos de América. Bueno, algo que ocurre en los Estados Unidos es que después de su guerra civil, en lugar de reconocer la igualdad a los negros recién liberados, la sociedad blanca norteamericana, tanto la sureña como la norteña, decidieron negarle derechos ciudadanos a la población negra. Y entre 1865 y 1900, en la sociedad norteamericana se enmendaron las constituciones de muchos estados para que el negro no pudiera tener la oportunidad de integrarse a la sociedad estadounidense como un ciudadano en plano de igualdad. De ahí que en la segunda mitad del siglo XIX la sociedad estadounidense se dedicó prácticamente a pisotear los derechos políticos y civiles de los negros, al punto que ya para 1898, cuando Estados Unidos irrumpe en la vida puertorriqueña después de una invasión militar y una breve ocupación del territorio colonial de Puerto Rico, los Estados Unidos deciden convertirnos en un territorio no incorporado. Territorio no incorporado eran todos aquellos territorios coloniales insulares españoles que desde la óptica norteamericana estaban poblados por negros, mulatos, indios, mestizos, tagalos y gorrotes, negritos, malayos, chinos, sobre todo en Filipinas, y chamorros, la gente de Guam, y polinesios también. Para el pueblo norteamericano, los habitantes de todos esos territorios insulares, y de ahí salen los famosos casos insulares del Supremo de Estados Unidos, pues para los norteamericanos, los habitantes de esas islas coloniales españolas eran razas inferiores, y se inventan el estatus de territorio no incorporado, que pertenece a, pero no es parte constitucional de Estados Unidos, para asegurarse
y enviar el mensaje que dichos territorios no estaban destinados a ir a la estadidad. La concepción política y jurídica estadounidense, solamente los territorios que eran clasificados como incorporados después de 1898 eran los únicos territorios que iban derechito y estaban concebidos y programados y en etapa de pupilaje o preparación para llegar a la meta de la estadidad. Mas no así aquellos territorios clasificados como no incorporados que se concebía y se pensaba que nunca iban a avanzar a la estadidad. Iban a ser administrados temporeramente por tiempo limitado por los Estados Unidos bajo una teoría racista de que eran pueblos que constituían razas inferiores, que no era gente apta para ingresarlos como iguales a participar en la sociedad política soberana como ciudadanos plenos de los Estados Unidos. Para el pueblo norteamericano, los habitantes de Filipinas, Cuba, Guam y Puerto Rico eran razas inferiores que serían administradas bajo la teoría y el supuesto de la superioridad blanca anglosajona y su alegado y maravilloso genio para hacer leyes e instituciones de gobierno, que como esos pueblos eran inferiores, había que administrarlos con la idea de que en algún momento se les dejaría en libertad. Claro, es obvio que los Estados Unidos no han materializado ese planteamiento de su política respecto de los territorios. Según esa política fue concebida por Henry L. Stimson, secretario de la guerra de Estados Unidos allá para 1911, quien decía en el informe de diciembre de ese año que la estadidad no estaba para Puerto Rico, que la estadidad no le convenía ni al pueblo de los Estados Unidos, pero que tampoco le convenía al pueblo de Puerto Rico, que ellos nos organizarían en algo parecido, algo que se pareciese a un estado, que tendría una especie de autonomía, pero siempre sometido bajo la soberanía de los Estados Unidos, lo cual significaba que los norteamericanos siempre nos consideraron como un territorio colonial y que su intención era dejarnos como colonia, que jamás tuvieron ni concibieron que pudiéramos ir hacia la estadidad, de que los territorios incorporados eran los únicos que iban para la estadidad y los no incorporados eran los que no iban para allá. Me voy a remitir al caso de Dorr versus United States, una decisión de 1904, junio de 1904, en la que el juez William Rufus Day, el jefe de la misión diplomática norteamericana en París, que negoció el Tratado de París, pues ya en 1904 era juez en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, y en esa opinión él aclaró que los territorios incorporados iban derechito para la estadidad y que los no incorporados, dejó entender, eran los que para allá era que no iban. Esa opinión del juez Day en el caso Dorr versus United States fue recogida en el caso Balzac versus Puerto Rico 258 US 298, una decisión del juez racista supremacista blanco William Howard Taft, ex administrador colonial imperialista de Filipinas, y Taft, republicano racista supremacista blanco anglosajón, planteó que la ciudadanía norteamericana que se nos impuso en 1917 no nos incorporaba como originalmente se creía desde 1905 en el caso de Rasmussen versus United States, un caso de Alaska, uno de los famosos casos insulares, clásicos casos insulares respecto de Alaska, en la que el Tribunal Supremo estadounidense había declarado que el conceder la ciudadanía americana a los habitantes de un territorio los incorporaba y los llevaba camino a la estadidad. Pero en este caso, importante caso insular de Balzac versus Puerto Rico, del 10 de abril de 1922,
el Tribunal Supremo de Estados Unidos, a través del juez Taft, aclara que la política judicial estadounidense era dejarnos como territorio no incorporado, y que bueno, esa era la política judicial federal, que quería decir que no estábamos ni íbamos destinados para la estadidad, sino que la política estadounidense era dejarnos permanentemente como territorio no incorporado. Así las cosas, llegamos al mes de junio de 2008, el Tribunal Supremo de Estados Unidos emite la decisión de Boumediene versus Bush, el famoso caso sobre los combatientes, enemigos combatientes encerrados en Guantánamo. Y entre múltiples cosas, el juez Kennedy o el juez Roberts, uno de los dos, hace el planteamiento que los territorios incorporados eran los únicos que estaban destinados a la estadidad, queriendo dar a entender que los no incorporados eran los que no iban para la estadidad. Y hasta el día de hoy, valga la pena aclarar, según todos los informes del Congressional Research Service, según todos los informes de los comités del Congreso que han tenido jurisdicción respecto de los asuntos de Puerto Rico, que Puerto Rico es un territorio no incorporado. Y como ya yo expliqué, esa es la clase de territorio que no está destinada ni está programada para llevarlos a la estadidad. Pero muy poca gente en Puerto Rico tiene conciencia de esa verdad, que es una verdad más cierta que un templo, como se dice aquí en este país. Y es una verdad que debe ser conocida por el pueblo de Puerto Rico. Se ha ratificado tantas veces el hecho de que los territorios no incorporados, el cual Puerto Rico es un territorio no incorporado. Que hay que decir sobre ellos, para ser fiel a la historia, que eran aquellos territorios que se encontraban dentro de los 20 grados latitud norte del Ecuador y 20 sur, y en la mentalidad racista, supremacista norteamericana, la mentalidad de sus clases dirigentes enteramente, completamente racista. Esa era una zona geográfica en la que el clima tropical generaba una clase de seres humanos inferiores. Decían las élites de los Estados Unidos, las élites del Congreso, como el gran legislador Uncle Joseph G. Cano, de racista supremacista de Illinois, el estado de Obama. Él decía que si se cogía 1 millón de norteamericanos blancos, de ojos verdes, ojos azules y de ojos claros, y los tiraban en una isla tropical dentro de los 20 grados latitud norte y 20 grados sur, que ese clima tropical, asumiendo que esos americanos blancos no se mezclasen con las alegadas razas inferiores de esos territorios, que el clima tropical iba a convertir ese 1 millón de norteamericanos en gente degenerada, gente de civilización degenerada, lujuriosos y pecaminosos, vagos y holgazanes, y brutos y torpes intelectualmente. Y que esa clase de gente blanca así de degenerada no era acreedora de ingresar en la estadidad, que no eran acreedores de ingresar en la sociedad política soberana como ciudadanos con plenitud de derechos. Es que eran los tiempos de la teoría del determinismo, fatalismo geográfico de los famosos científicos etnográficos, geográficos alemanes, Karl Ritter y Friedrich Ratzel. Estos científicos alemanes postulaban que pueblos europeos blancos que se trasladaran a las islas de las zonas tropicales iban a degenerar en civilización, que el clima los iba a hacer lujuriosos y pecaminosos, que ese clima tropical les iba a destruir la inteligencia y que ese clima tropical los iba a convertir en una manada de gente indolente, vaga, gente floja, gente degenerada en cultura y civilización, y que a esa clase de gente así de degenerada no se le podían conceder los maravillosos derechos de la Carta de Derechos de la Constitución de Estados Unidos y otros documentos constitucionales generados por los pueblos europeos de la zona fría.
Tal era la visión de la declaración. Esa es la razón por la cual en las leyes federales que gobiernan el voto ausente, si un norteamericano blanco de, digamos, Minnesota, Wisconsin o Nueva York se mudara a la Alemania, Francia, Italia, España o China, seguiría votando, tendría el beneficio del voto ausente, votaría por el presidente, vicepresidente, senadores, representantes y todos los funcionarios del gobierno de esos estados. Pero sin embargo, si ese ciudadano norteamericano se mudara a un territorio colonial, a una posesión colonial territorial, como son la isla de Guam, la isla de Puerto Rico, las Islas Vírgenes, ese norteamericano blanco anglosajón de ojos verdes, de ojos azules, perdería todos sus derechos civiles de voto. La ley federal UOCAVA le negaría el derecho de voto ausente. No podría votar de forma ausente ni por el presidente, ni el vicepresidente, ni senadores, ni representantes al Congreso. Perdería sus derechos civiles. ¿Por qué? Bueno, porque bajo las visiones y teorías del fatalismo determinismo geográfico, un norteamericano de la alegada raza y que superior blanca anglosajona, de mudarse a un territorio tropical, el cambio de zona climática de la zona fría templada a la zona tropical implicaría una degeneración absoluta en sus capacidades físicas, mentales y espirituales, que convertiría a esos norteamericanos en norteamericanos inferiores, y eso asumiendo que no hubiera cruce ni mezcla racial con los habitantes reputados como inferiores por ser negros, mulatos, indios o mestizos, gente no blanca en esa zona tropical. Así que tales eran las visiones racistas académico-teóricas de parte de la sociedad norteamericana de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Y nosotros aquí en Puerto Rico hemos sido víctimas de esas visiones racistas. Y por eso, como expliqué, el norteamericano blanco que de cualquier parte de Estados Unidos se muda a cualquier país europeo o cualquier otro país del mundo, pues sigue votando por el presidente, el vicepresidente, senadores y representantes al Congreso, mas no así si se mudara a una colonia insular norteamericana como las Islas Vírgenes, Puerto Rico o la isla de Guam. Y esa es la situación actual, y eso es lo que está detrás de la política colonial estadounidense de negarle igualdad ciudadana en derechos y obligaciones a los habitantes de los territorios no incorporados sobre los cuales Estados Unidos ejerce jurisdicción y plena soberanía. Ok. Dicho eso, Puerto Rico siendo un territorio no incorporado, ¿de dónde sale entonces el pensar, la ideología de que en algún momento nosotros, el pueblo puertorriqueño, la isla de Puerto Rico, podría alcanzar la estadidad? Pues el viejo proyecto estadista tiene sus orígenes en un grupo de empresarios y profesionales, médicos y abogados que de Puerto Rico habían estudiado en los Estados Unidos en el siglo XIX, y ya para 1899 hay un núcleo de esos abogados, ingenieros, médicos, como el doctor José J. Ena, el comisionado residente de Puerto Rico en Washington, don Tulio Larrínaga, y una serie de otros profesionales nativos. Habían ido a universidades estadounidenses como José Celso Barbosa, que va a estudiar a la Universidad de Michigan, y respecto del cual hay que decir que había solicitado ingreso a la Escuela de Medicina de la Universidad de Columbia, y allí lo rechazaron por negro, y entonces se fue a Ann Arbor, Michigan, y logra hacerse médico en esa universidad. ¿Por qué? Porque dicho centro universitario tenía un programa académico especial segregado, marginado, escondido por la parte de atrás de la universidad para negros y para indios. Y esa es la razón por la cual Barbosa no fue rechazado, porque lo metieron en el programa segregado de indios y de negros, y allí en 4 años logró hacerse médico. Y cuando regresa a Puerto Rico trae esa aspiración, esa ilusión
de que Puerto Rico podía convertirse en un estado. Con todo y haber sido discriminado. A pesar de haber sido discriminado y yo creo que maltratado, porque en ese viaje desde Ann Arbor, Michigan hasta el puerto de Nueva York debió haber recibido bastantes humillaciones, insultos y empujones. Y recuerda, y hay que tener en cuenta que 1800, que después de la guerra civil hasta 1960 y pico, los negros eran víctimas de insultos, humillaciones y toda clase de vejámenes cuando estaban viajando por el comercio interestatal y sobre todo en los estados sureños, y los podían hasta asesinar. Y llama la atención que el doctor José Celso Barbosa, un hombre brillante, muy inteligente, que estudia en Estados Unidos, que ve la cantidad de linchamientos de negros en el norte y en el sur, linchamientos muchas veces injustificados, totalmente injustos, y a pesar de haber visto cómo había una cultura de odio y de desprecio y de marginación y subordinación de la gente negra en todos los Estados Unidos, tanto en el norte como en el sur, como él se aferró a la ilusión de que Puerto Rico pudiera ser un estado. Y esto tenemos que estudiarlo con cierto asombro y detenimiento, porque Puerto Rico era un país mulato, negro, mulato y blanco también, en 1898, cuando los norteamericanos invaden la isla y se apoderan de Puerto Rico en concepto de motín de guerra. Es importante señalar que en la nación americana, en 1898, hay cerca de 100 a 200 linchamientos de negros todos los años. 1898 es un año en que culminan prácticamente los movimientos cívico-políticos de distintos estados para enmendar las constituciones de esos estados de manera que los negros no pudieran votar. Más están todas las opiniones de carácter racista del Supremo de Estados Unidos, como Childs versus Harris de 1903, Williams versus Mississippi 1898, Plessy versus Ferguson 1896, las cuales eran unas decisiones que le daban la bendición y el visto bueno al discrimen racial en todos los órdenes de la vida contra la población negra norteamericana. Y uno se pregunta, Barbosa, viendo ese odio, ese desprecio visceral en contra de la gente negra de los Estados Unidos, ¿cómo era que él pudiera pensar que los Estados Unidos, que miraban a los puertorriqueños como negros, mulatos, indios y mestizos, como decía el gobernador militar brigadier general George W. Davis en su informe Report on Civil Affairs on the Island of Puerto Rico, Part 13, parte 13, decía que éramos negros, mulatos, indios y mestizos y que no podíamos ser metamorfoseados en anglosajones? ¿Cómo era posible que el doctor Barbosa pudiera pensar o concebir que los norteamericanos pudieran tener interés alguno en elevarnos a la misma situación de igualdad jurídica y política soberana con ellos? ¿Cómo es posible que él pudiera concebir que Puerto Rico o que Estados Unidos pudiera tener interés alguno, ni siquiera en incorporar a Puerto Rico, ni mucho menos hacernos Estado? Es un misterio que los historiadores debemos investigar y estudiar. Yo todavía no logro entender esa conducta del gran doctor Barbosa, ¿verdad? Que no deja de tener mi respeto por ser un puertorriqueño ilustre y distinguido y brillante y muy inteligente, pero no tenía conciencia, al parecer, de estas duras realidades del racismo supremacista blanco anglosajón que había llevado a relegar al negro a una especie de ciudadano de cuarta o tercera clase, totalmente despojado de derechos civiles y políticos a lo largo y lo ancho de todos los Estados Unidos. Y en un momento histórico en que, dado el racismo existente en la sociedad norteamericana, era realmente una locura, o podía verse como una locura, pretender a aspirar que Puerto Rico pudiera ser
aceptado como un estado de la Federación de Estados de Estados Unidos. Hay que añadir a esto que acabo de explicar que en los Estados Unidos existía un nacionalismo chauvinista, racista, imperialista, de odio y desprecio hacia los pueblos hispanoamericanos y a cualquier pueblo que no fuera blanco anglosajón. Los norteamericanos se sentían superiores a todos los demás pueblos del mundo y tenían una escala de valores en que el blanco anglosajón, el blanco de habla inglesa, se encontraba en la cúspide de esa pirámide, y en la base de la pirámide, como las razas más degeneradas, más incapaces, menos dignas, ahí tenían a los negros. Y al ellos llegar a Puerto Rico y clasificarnos, como digo yo, la letanía: negros, mulatos, indios, mestizos, pueblo tropical de razas inferiores, no hay base racional para pensar o concebir que a los norteamericanos les pudiera interesar otorgarle la estadidad al pueblo puertorriqueño. Yo creo que eso era una locura pensar en una cosa así. Ellos, no obstante, aquí había un grupo, aquí en San Juan, ahí en el Teatro Tapia, que funda el primer partido estadista, el Partido Republicano de 1899, de partido de Barbosa, de Manuel F. Rossi, de Federico de Getao y González, y una serie de figuras notables de la vida política y social y comercial puertorriqueña. Unos puertorriqueños, gente buena e ilusionada con la idea de la estadidad, pero en un momento histórico en que no hay base alguna para pensar o concebir que a nosotros los puertorriqueños, viéndonos los estadounidenses con el mayor odio y desprecio, pudiesen concebir en considerarnos para la estadidad, ni en el presente ni en el futuro. Y esto no lo digo yo, hay toda una vasta correspondencia de Manuel F. Rossi con Barbosa, de Barbosa con Manuel Domenech, tesorero del Partido Republicano. Hay una voluminosa correspondencia del liderato republicano con miembros del Congreso de Estados Unidos, como Foraker, como el Foraker republicano de Ohio, el Spooner de Wisconsin, y otros miembros de Cámara y Senado Federal, que demostraban que los Estados Unidos no tenían interés alguno en considerarnos para ninguna otra cosa que no fuese sino un estatus de esclavitud, el territorio no incorporado sometido a los poderes plenarios del Congreso del artículo 4, sección 3, cláusula 2, Constitución de los Estados Unidos. Poderes plenarios. Según la doctora Sarah Cleveland de la Universidad de Texas, en el volumen 81 de la revista jurídica de la Universidad de Texas, poderes plenarios eran los poderes del gobierno federal de Estados Unidos para reglamentar el tráfico de esclavos negros de África a los Estados Unidos. Era el poder del gobierno de Estados Unidos para reglamentar la esclavitud negra en los Estados Unidos. Era el poder también del gobierno federal para hacer lo que le diera la gana al gobierno de Estados Unidos con todos los extranjeros que pusieran pies en Estados Unidos. Y también era el poder más total, completo y absoluto para hacer con las tribus indias lo que le viniera en gana al gobierno de Estados Unidos. Pues resulta que ya desde 1898 al 900, el Congreso de Estados Unidos y su Tribunal Supremo afirmaban que ellos tenían poderes plenarios sobre los puertorriqueños. Decía un expresidente republicano, el expresidente republicano Benjamin Harrison, quien estuvo en el poder de 1889 a 1893, que aquel pueblo cuyos derechos dependieran de lo que le diera la gana dar o conceder otro pueblo, que ese primer pueblo era un mero esclavo del segundo pueblo. Y eso es verdad. En el artículo 9 del Romano 9 del Tratado de París, segundo párrafo, los Estados Unidos obligaron a España a pactar que el estatus político y los derechos civiles de los nativos de Puerto Rico cedidos
por España a los Estados Unidos serían determinados por el Congreso. Y ahí en esa cláusula legal internacional, en esa disposición de ese tratado o instrumento de derecho internacional, está establecida y consignada la esclavización política y jurídica de todo el pueblo de Puerto Rico, cuyos derechos civiles y políticos van a depender de lo que le dé la gana imponer o decidir a los políticos del Congreso estadounidense. Podrá concebirse mayor grado de esclavización de un pueblo, que todos los derechos de todo un país dependan de lo que le dé la gana en el ejercicio de su discreción decidir la élite política del parlamento de otro país. Pues esa es la situación nuestra de los puertorriqueños bajo la soberanía de los Estados Unidos. Obviamente es una situación humillante, degradante, y yo creo que todo puertorriqueño que se respete a sí mismo tiene que condenar y rechazar que a este país se le haya colocado y que bajo los poderes plenarios. Valga la pena señalar que en 1825 nos encontrábamos bajo los poderes omnímodos del capitán general español, don Miguel de la Tosa. Pues nos hemos adelantado mucho, porque si bien en 1825 nos encontrábamos sometidos a los poderes omnímodos de los capitanes generales españoles, hoy estamos sometidos a los poderes plenarios del Congreso de Estados Unidos. Así que hemos dejado de ser esclavos de un país para convertirnos en esclavos políticos de otro país, los Estados Unidos de América. Y esto en verdad que choca, y uno tiene que disgustarse, molestarse con esta situación, porque los Estados Unidos son un país que se precian a sí mismos de ser los máximos defensores de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos, pero entonces se arrogan para sí el poder y la potestad de ellos determinar qué derechos políticos, si alguno, va a tener el pobre pueblo conquistado de Puerto Rico, conquistado como botín de guerra en 1898 por los Estados Unidos, quien en un acto de imperialista y colonialista derrotaron a la España imperial y la obligaron a entregar a Puerto Rico como un botín de guerra. La culpa aquí es del pueblo de Estados Unidos y su gobierno, realmente no es de los españoles, porque los españoles no querían ceder ni entregar ni a Filipinas, ni a Cuba, ni a Puerto Rico. La cesión y la entrega, entre comillas, se dio porque los Estados Unidos, en las negociaciones de paz en París, antes del 10 de diciembre del 98, amenazaron a España que si España no aceptaba 20 millones de dólares y la cesión inmediata de Filipinas y Puerto Rico y la renuncia de su soberanía sobre Cuba, que las fuerzas armadas, navales y militares norteamericanas seguirían entrándole a cañonazos a los barcos españoles, a los territorios españoles, donde quiera que se encontrasen en el mundo. Y frente a esa amenaza, y con los 20 millones de dólares que Estados Unidos le cedió a España para hacerle menos dolorosa, más tragable ese acto de despojo imperialista, pues a los españoles no les quedó más remedio que aceptar esa oferta. De la misma manera que Don Corleone, padrino de la mafia, llamaba a aquellos a quien quería torcerles el brazo y les imponía las cosas a base de que esta es una oferta que usted no puede rechazar. Claro, rechazarla significaba que le arrancaran la cabeza, ¿no? Fue una compra pero lo que ocurrió fue que los Estados Unidos no se atrevieron a contentarse con arrancarle militarmente la posesión de Filipinas, Cuba, Guam y Puerto Rico a España. Ellos quisieron darle un aire de legalidad, disfrazando el acto de despojo imperialista con la entrega de un aparente precio de 20 millones de dólares para que España lo aceptara
y así se viera un acto imperialista de despojo como un negocio jurídico legítimo y válido entre dos países soberanos. En otras palabras, los estados, un acto de fuerza ilegítimo, lo disfrazaron como un negocio jurídico válido. De la misma manera que si yo, Santiago Manso, llego al frente de tu casa con 10 atojantes y le entro a tiro limpio, le disparo con escopeta y rifle y tumbo la puerta de tu casa, y llego a tu casa y te digo, Santiago, aquí tú me tienes que ceder tu casa, ¿sabes? Pero para que no te duela demasiado, yo te voy a dar $5,000 por tu propiedad, que vale como 100,000, yo te voy a dar 5,000 y un documentito, y tú me firmas aquí que tú me estás vendiendo esa casa. Pero ese aparente acto legal de compraventa de casa en realidad es el disfraz jurídico para un acto de robo a mano armada, porque estaría utilizando la fuerza bruta descarnada para obligarte a ti a ejercer un acto que tú no quisieras realizar, que sería el tener que entregarme tu casa por un precio irrisorio impuesto por la fuerza y la violencia. Estando nosotros bajo los poderes plenarios, siendo nosotros... Que es una forma elegante, cachendosa y educada de decir que estamos de esclavos de Estados Unidos. Siendo nosotros esclavos de Estados Unidos. Y esclavo es aquel ser humano cuya vida entera está en manos de otro ser humano que lo puede vender, ceder, alquilar, regalar o negociar. De hecho, según el Bush Presidential Task Force Report del 22 de diciembre de 2005, en la página 6 y 7, el gobierno de Estados Unidos dice que nos puede regalar o ceder, que nos puede ceder a cualquier otro país del mundo. Pero claro, lo dice porque sabe que tiene poderes plenarios sobre nosotros, bajo la Constitución estadounidense, y realmente nos pueden vender, ceder, alquilar y regalar a cualquier país del mundo, como la República Popular China, a quien Estados Unidos le puede ofrecer el negocio de permutar la isla de Hainan en el mar de China por la isla de Puerto Rico. Y en ese caso, en esa contingencia, de la noche a la mañana, el pueblo puertorriqueño podría amanecer como ciudadanos de la República Popular China. Y en ese mismo día vería una larga fila de miles de puertorriqueños haciendo fila para coger chinos allí en la Universidad de Puerto Rico. ¿Por qué entonces nosotros somos ciudadanos americanos? ¿Por qué tenemos una ciudadanía americana? Llevamos la ciudadanía estadounidense porque los Estados Unidos, 19 años después de habernos invadido y de habernos endilgado el estatus de esclavo de territorio no incorporado, tenía una guerra con el Imperio Alemán, quien estaba haciendo intentos por adquirir las Islas Vírgenes para montar una base naval alemana del Deutsche Kriegsmarine, de la Marina de Guerra alemana. A los Estados Unidos le dio terror, le infundió terror esa propuesta adquisición alemana de una base en lo que hoy serían las Islas Vírgenes, y previendo una guerra con Alemania para amarrar la lealtad de los puertorriqueños que se sentían humillados y despreciados y traicionados por Estados Unidos, porque no quería Estados Unidos reconocerlos como ciudadanos americanos. Pues los Estados Unidos, previendo que venía una guerra que iba a tener que reclutar soldados y exigirle la lealtad al pueblo puertorriqueño, pues tomó la decisión de concedernos o imponernos la ciudadanía de los Estados Unidos, como una forma de amarrar la lealtad de los puertorriqueños en un momento en que ellos estaban previendo que podía estallar una guerra entre Alemania y los Estados Unidos. Fue primera guerra mundial. Y esa fue la Primera Guerra Mundial, que ya estaba montada. Lo que pasa es que los norteamericanos entran en abril del 17, pero se las ingeniaron para comprar Islas Vírgenes en mayo del 16. Santa Cruz, San Tomás y St. John, ciertamente. Otra razón para otorgarnos la ciudadanía de Estados Unidos es que ellos se aseguraron que otorgarnos esa forma de ciudadanía
no cambiaba nuestra condición colonial de ser una mera posesión territorial norteamericana. Y se cercioraron y se aseguraron que otorgarnos esa forma elemental de ciudadanía estadounidense no conllevaba la obligación de incorporarnos como parte integral de Estados Unidos, ni tampoco implicaba el tener que concedernos el voto por el presidente y el vicepresidente, ni voto por miembros al Congreso. Una vez se aseguraron que no tendrían que otorgarle esos derechos al pueblo de Puerto Rico, una vez le concediesen la ciudadanía americana, entonces fue que nos hicieron ciudadanos de Estados Unidos. Porque ellos hicieron primero una movida acá en sus leyes. Hay que añadir a eso que acabo de explicar, que los Estados Unidos tenían el pleno convencimiento que aun cuando nos otorgaran esa forma de ciudadanía colonial, no menoscababa el derecho constitucional de ellos como país soberano de vendernos, cedernos, alquilarnos, regalarnos o negociarnos a cualquier país al cual ellos les diera la gana de entregarnos en el concepto que fuese. Una vez ellos estuvieron claros en de que esas cuestiones político-legales eran así, pues ellos procedieron a imponernos la ciudadanía estadounidense. Acto que se verifica, se consuma el 2 de marzo del 17, cuando amanecimos ciudadanos de los Estados Unidos. Por la ley Jones. Auspiciada por el congresista William Atkinson Jones, demócrata del estado de Virginia. Y el Estado Libre Asociado. Esos son otros 20 pesos. Te voy a pedir un breve receso. Seguro. Lo que coge un poquito de aire. Tranquilo. No vaya. Alaska y Hawái. Pues mira, Alaska y Hawái, a diferencia de Puerto Rico, recibieron la estadidad de parte de los Estados Unidos por varias razones. ¿Por qué Alaska y Hawái sí fueron ingresados en la estadidad y por qué a Puerto Rico no? Eso tiene unas explicaciones que deben discutirse. Pues en primer lugar, Alaska y Hawái no tenían población negra. Puerto Rico sí la tenía. Alaska y Hawái no se encontraban en las latitudes tropicales, dentro de los 20 grados latitud norte y 20 grados sur. Observa que Hawái está en la latitud 24 grados norte, principalmente. No estaba dentro de esos primeros 20 grados, latitud norte y latitud sur. Y por lo tanto, los ideólogos del racismo y del imperialismo de Estados Unidos en 1898 entendieron que Alaska y Hawái no constituían el problema que sí presentaba Puerto Rico, que era una isla tropical en la latitud 18 grados norte y por ende dentro de la zona de los 20 grados latitud norte y 20 sur, la cual para los racistas imperialistas de Estados Unidos era una región tropical cuyos habitantes, los que en esa región residiesen, eran vistos como gente parecida a los negros y a los indios de las demás zonas tropicales. La visión era que cualquier pueblo europeo, aunque fuese un pueblo blanco, si se instalaba en alguna isla tropical dentro de esas coordenadas geográficas, el clima los iba a hacer lujuriosos y pecaminosos, brutos y torpes intelectualmente, y finalmente una partida de vagos y holgazanes. Que la civilización de esos europeos que se asentaran en las islas tropicales dentro de los 20 grados latitud norte y sur del Ecuador, pues iban a ser unos pueblos degenerados, unos pueblos degradados física, mental e intelectualmente, y que a esa gente así de degenerada y degradada los norteamericanos no podían incorporarlos para colocarlos en vías o camino a la estabilidad. Los Estados Unidos adoptaron la política que los habitantes de las islas tropicales insulares o zonas insulares tropicales eran razas inferiores, que ellos definitivamente se oponían a que fueran a la incorporación y mucho menos
ni mucho menos a la estadidad, ¿no? De ahí que se inventaran el estatus de territorio no incorporado. Ahora bien, Hawái, pues como te había explicado, se hallaba fuera de los 20 grados latitud norte y fuera de los 20 grados latitud sur. Las islas hawaianas están en una zona subtropical, pero de nuevo fuera de esos 20 grados de latitud norte y 20 grados sur, y por lo tanto eran, desde el punto de vista de la localización geográfica, eran aceptables para ser incorporados. Pero aparte de eso, Hawái y Alaska tenían una población blanca de origen europea que para los norteamericanos eran buen material para ingresarlos en la estadidad como ciudadanos plenos. Y de hecho le prometieron la estadidad tanto a Alaska como a Hawái, mas no así a Puerto Rico. En adición a eso que acabo de aclarar o explicar, Alaska se encontraba en el territorio continental de América del Norte. Era visto como un territorio que, aunque no era inmediatamente contiguo a los 40 y pico de estados, pero estaba en la masa territorial de la América del Norte, fuera de las latitudes tropicales. Era un territorio que apenas estaba muy escasamente poblado. Originalmente, cuando los norteamericanos compraron Alaska al zar Nicolás I de Rusia, lo que había era una limitada población blanca europea de origen rusa. Y como eran europeos blancos, pues eran aceptables para los norteamericanos. Más sin embargo, Alaska tenía una población indígena de indios inuit, y esa población indígena no era aceptable para ser incorporada en la estadidad. Y por lo tanto, en el tratado de compra o de compra y cesión de Alaska se incluía una cláusula que sí le prometía la estadidad y la plena ciudadanía a los habitantes blancos de Alaska, pero no así a las tribus indígenas alasqueñas, para quien su estatus político, sus derechos políticos serían determinados por el Congreso. Esa última expresión es una expresión racista, igualita que las expresiones del texto del artículo 9 del Tratado de París, en la que Estados Unidos especificaba que el estatus político y los derechos civiles del pueblo, de los nativos aquí cedidos por España, los puertorriqueños, que su estatus político y derechos civiles serían determinados por el Congreso. Esa última expresión era una expresión racista, porque había la visión que los derechos políticos y civiles de los negros no se le dejaban a los negros decidirlos ellos, sino que se le imponían, y que los derechos civiles y políticos de los negros serían y tendrían que ser determinados por la gente de raza blanca. Pues esa expresión racista que se encuentra en el artículo romano 9, párrafo 2 del Tratado de París, fue la que le aplicaron a Puerto Rico, porque ya nos habían visto, como digo yo, la letanía: negros, mulatos, indios, mestizos, pueblos y razas tropicales inferiores supuestamente a la gente de raza blanca anglosajona de la América del Norte, y por lo tanto, aplicando los valores y visiones de finales del siglo XIX y comienzos del XX, existía la mentalidad en las élites dominantes de la nación americana que los pueblos recién conquistados, arrebatados de España, a resulta de la guerra cubano-hispano-americana, cubano-hispano-filipino-americana, eran razas inferiores que no estaban ni podían quedar aptas para ser incorporadas, ni mucho menos llevadas a la estadidad. Y entonces, para esos pueblos, Filipinas, Cuba, Guam y Puerto Rico, lo que se contemplaba era el estatus de territorio no incorporado, que pertenecía como una pertenencia, como una finca, una propiedad, pero no era parte constitucional integral de los Estados Unidos. Y eso ha seguido así hasta el mismísimo día de hoy, en que seguimos siendo ¿qué? Territorio no incorporado. Así que
Alaska y Hawái tenían la particularidad que eran territorios subpoblados, no eran territorios plenamente poblados, tenían escasa población y, valga la pena señalar, la población escasa y limitada que tenían estaba dominada por una élite de gente blanca, anglosajona, que era el sector dominante, política, económica y socialmente dominante, y para los norteamericanos era factible y viable desde todos los puntos de vista incorporarlo, de ahí que fuesen territorios incorporados, parte integral constitucional de los Estados Unidos, mas no así los territorios coloniales de Filipinas, Cuba, Guam y Puerto Rico, que se veían como territorios poblados por razas y grupos étnicos indeseables, gente no blanca, no anglosajona, y en todo caso gente degenerada por el clima tropical, al punto que no se les podían conceder los mismos derechos legales, políticos y constitucionales de la gente blanca anglosajona de los Estados Unidos continentales. Para los habitantes de las islas tropicales, lo que había era un régimen y una política de carácter colonial, de tratar a esos pueblos como pueblos, pues, que como eran inferiores, supuestamente había que tutelarlos en todas las gestiones de gobierno, y para que cuando llegaran a un punto no definido, no determinado de desarrollo político, económico y social, en esa visión racista prejuiciada de los norteamericanos, visión imperialista y racista ciertamente, contemplaban las élites de Estados Unidos otorgarles una autonomía muy o bastante completa, y en el mayor de los casos contemplaban reconocerles la independencia. Y eso no lo dije yo, eso lo había concebido el secretario de la guerra Henry L. Stimson en diciembre de 1911. Luego, el que habría de ser juez asociado del Supremo de Estados Unidos, Félix Frankfurter, cuando era oficial legal del Departamento de la Guerra, emitió un memorando, una opinión político-jurídica que planteaba que la estadidad no era el camino para Puerto Rico, que Puerto Rico no estaba en una etapa de pupilaje o aprendizaje camino a la estadidad, sino que meramente se le estaba preparando, entre comillas, para finalmente darles una autonomía completa, que la forma en que fue definida, Frankfurter se estaba refiriendo y estaba anteviendo y previendo el moderno Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que no es Estado porque no tiene soberanía, no es libre porque está sometido a los poderes plenarios del Congreso, y no es asociado porque la figura jurídica de la asociación presupone que las partes que se van a asociar sean iguales en prerrogativas, potestades, facultades y derechos, siendo Estados Unidos una república soberana y Puerto Rico una posesión colonial territorial carente de toda soberanía. Hay una desigualdad en el estatus y los derechos que no hace jurídicamente viable una verdadera asociación entre el pueblo de Puerto Rico y el pueblo de los Estados Unidos. Aquí el pueblo de Puerto Rico está sometido, subordinado, en una posición de inferior todo el tiempo frente al poder y al gobierno y la soberanía de los Estados Unidos. Y eso hay que tenerlo claro para entender por qué no existe una asociación entre Puerto Rico y Estados Unidos, ni mucho menos un pacto bilateral, porque los pactos bilaterales son tratados y acuerdos internacionales, y cuando un país es colonia no tiene personalidad legal internacional para entrar en ningún pacto ni acuerdo internacional con ningún otro país del mundo, sobre todo con ningún otro país soberano. Y pretender que Puerto Rico, siendo una colonia, una posesión colonial territorial,
de Estados Unidos que haga un pacto con el poder de los Estados Unidos es estar planteando un solemne y monumental disparate. Y ya hay estudios legales del Departamento de Justicia Federal desde el año 59 que planteaban que no podía haber ningún pacto de asociación entre Puerto Rico y Estados Unidos, porque Puerto Rico o el Estado Libre Asociado no tenía soberanía y por ende carecía de personalidad legal internacional para hacer ningún pactos algunos que fueran exigibles bajo el derecho internacional cuando se trataba de las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Eso debe quedar claro. O sea, que entonces... En otras palabras, el Estado Libre Asociado, que no es Estado ni libre ni asociado, sino una mera posesión colonial territorial, sometido a poderes plenarios. Y ya dijimos que los poderes plenarios del gobierno federal de Estados Unidos eran los poderes de ese gobierno para reglamentar el tráfico de esclavos negros de África a Estados Unidos, para reglamentar la esclavitud, como por ejemplo con la ley de esclavos fugitivos, Fugitive Slave Law de 1850, una ley inmoral, asquerosa e indecente, que muchos estados no querían ni respetarla. ¿Okay? Por eso es tema para otra charla. Entonces, valga la pena concluir el tema diciendo que tanto Alaska y Hawái se les prometió la estadidad, se les incorporó como parte integral de Estados Unidos, a sus habitantes se les reconoció la ciudadanía americana con todos los derechos, privilegios, ventajas, inmunidades, en contraste con el pueblo de Puerto Rico, que no recibió la plenitud de la Constitución de Estados Unidos y no la tiene tampoco al día de hoy. Se le negó la ciudadanía americana durante más de 18 o 19 años, no se le quiso prometer estadidad de ningún tipo y finalmente no se le quiso incorporar desde el inicio del saque. No se le negó la incorporación, no se le quiso incorporar. Así que ya podemos ver que temprano en las relaciones coloniales entre Puerto Rico y Estados Unidos ya había una intención presidencial y congresional de discriminar contra los habitantes del territorio por considerarlos étnica y racialmente inferiores al grupo mayoritario poblacional de gente blanca anglosajona, los pobladores de los Estados Unidos. O sea que este invento del Estado Libre Asociado viene siendo... Hay que aclarar que fue un embeleco, una falsedad, un engaño, una fórmula aparentemente legítima, pero que encubría un monumental engaño. Era que los Estados Unidos habían suscrito la Carta de las Naciones Unidas en junio del 45. El capítulo 11, Romano 11, artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas, le imponía a los Estados Unidos la obligación de descolonizar cualquier posesión territorial cuyos habitantes no hubiesen alcanzado una condición de plenitud de gobierno propio, de full self-government, como exige y mandata el capítulo Romano 11, artículo 73, incisos A, B, C, D y E. Entonces ocurrió que los norteamericanos, para no quedar en ridículo, cuando lanzaban discursos planteando la urgencia de la descolonización y de la independencia para los pueblos coloniales de África y de Asia, se convertían en el hazmerreír en las Naciones Unidas, porque todo el mundo les sacaba en cara que ellos eran administradores del territorio colonial de Alaska, Hawái, Puerto Rico y las Vírgenes y la isla de Guam. Entonces los Estados Unidos, para no seguir haciendo el ridículo frente a las Naciones Unidas, se inventaron la estrategia de camuflajear y perfumar su colonia, la colonia del territorio no incorporado de Puerto Rico, y ahí se inventan el Estado Libre Asociado con el nombre atrayente y atractivo en inglés de Commonwealth of Puerto Rico, para encubrir el régimen verdaderamente colonial que mantenían en Puerto Rico, pero que violaba los principios de la Carta de las Naciones Unidas.
y también más adelante los principios de descolonización, de antiimperialismo y anticolonialismo contenidos en la resolución 1514, Romano 15 del 14 de diciembre del 60, Asamblea General de las Naciones Unidas. Los Estados Unidos pretendían ocultar que ellos mantenían y se proponían seguir manteniendo, estabilizando y consolidando un régimen 100% colonial aquí en la isla. Y para poder esconder y camuflajear y ocultar ese régimen colonial, se inventaron el esquema del Estado Libre Asociado, que no era ni Estado, ni libre, ni asociado. Pero le impartieron ese disfraz al régimen político colonial para tratar de que la Asamblea General se lo convalidara, se lo bautizara y le confiriera legitimidad. Eso lo lograron los norteamericanos torciéndole el brazo a muchos miembros de la Asamblea General y también corrompiendo los procedimientos de las Naciones Unidas, porque movilizaron mucho dinero, mucha influencia política y muchas presiones económicas, presiones irresistibles contra gobiernos como el de Bolivia, por ejemplo, para que no le negaran la aprobación y visto bueno al Estado Libre Asociado como un régimen supuestamente de plenitud de gobierno propio, que no era tal cosa. ¿Por qué razón? Porque el Estado Libre Asociado, a la luz de los criterios de un estatus de plenitud de gobierno propio, según se definen esos criterios en las resoluciones 648 Romano 7 del 52 y 742 Romano 8 de 1952-53, el Estado Libre Asociado no cumple con los criterios de ser un estatus de full self-government o plenitud de gobierno propio, y es por lo tanto un estatus colonial. La Asamblea General en las resoluciones 648 Romano 7 ni 742 Romano 8. Y por lo tanto, los Estados Unidos están en violación del derecho internacional, en violación de la Carta de las Naciones Unidas, y están ofendiendo y pisoteando cerca de 3 a 4 tratados de derechos humanos que están siendo violados cuando Estados Unidos mantiene ciudadanos americanos con menos derechos y menos obligaciones que el resto del cuerpo de ciudadanos americanos de los Estados Unidos continentales, que integran lo que se conoce en Dred Scott versus Sanford, 60 US 393, a las páginas 404, 407, como la sociedad política soberana estadounidense. Aclaré tus interrogantes. Eso es así. Entonces, este Estado Libre Asociado significa para la sociedad de aquel tiempo, de 1952. Fue un engaño realmente, ha sido un engaño, en palabras de Luis Magro, desde el primer circuito de Boston, ha sido un monumental hoax, un engaño monumental. Y hay que decirlo así, científica y objetivamente. Y económicamente, ¿cómo eso ha afectado desastroso a Puerto Rico? Sí, nos ha afectado porque date cuenta que la creación del Estado Libre Asociado no cambió la vieja ley colonial orgánica Jones del 2 de marzo del 17, que en esencia es la vieja ley colonial Foraker del 1 de mayo de 1900. El problema del Estado Libre Asociado fue que no alteró, no cambió la relación de amo-esclavo, de gran señor feudal a siervo de la gleba, que nos impusieron los Estados Unidos desde 1898, cuando nos conquistaron como un botín de guerra. Date cuenta, debemos todos tomar conocimiento, que los Estados Unidos nos impusieron el artículo 3 de su ley Foraker, que básicamente es el artículo 3 de la ley Jones del 1917, que a su vez es el presente artículo 3 de la ley de relaciones federales, que es la sección cuarta de la ley 81-600.
¿Qué dispone ese artículo político legal impuesto por Estados Unidos a este país? Pues básicamente lo que hace es prohibirnos, es imponernos relaciones de libre comercio a un país pobre y subdesarrollado como nosotros, relaciones de libre comercio que significa que toda esa mercadería de la gran agricultura norteamericana, a través de los canales del comercio interestatal, va a penetrar, invadir, inundar y saturar todos los confines del mercado interno de la nación puertorriqueña, al punto que cuando salgan los agricultores puertorriqueños locos de contentos con su cargamento para la ciudad, como decía Rafael Hernández en Lamento Borincano, se van a encontrar un mercado que no va a comprar el fruto del trabajo de los puertorriqueños labrando su tierra. Al contrario, los agricultores nativos van a tropezar con más de 3.500 millones de dólares de productos agrícolas invasores de la gran agricultura norteamericana, carne de cerdo, carne de res, carne de pollo, carne de todas clases, de todos los colores, todos los tipos. Y toda esa avalancha de mercancía agrícola va a tumbar los precios y en todo caso le va a arrebatar el mercado a estos agricultores nuestros. Y no es que le va a arrebatar, es que ya se lo arrebató hace más de 114 años. Y todavía siguen nuestros agricultores con su mercado nacional arrebatado. Y entonces el efecto ha sido la quiebra y destrucción de la pequeña, mediana y gran agricultura puertorriqueña. Nuestros agricultores se quedaron sin mercado, se arruinaron y tuvieron que vender sus bienes y sus fincas y largarse a buscar empleo en las áreas urbanas de Puerto Rico, porque no podían ya seguir ganándose la vida trabajando en su amada tierra. De nuevo, ¿por qué? Bueno, porque el mercado interno puertorriqueño quedó inundado de más de 3.000 y pico de millones de dólares de productos de la agricultura estadounidense que literalmente arruinaron a los agricultores de Puerto Rico. De ahí que en los censos económicos federales de las décadas del 60, 70, 80 y 90, esos censos decenales, puede observarse que la cantidad de fincas y de agricultores ha bajado extraordinariamente. Y nada más natural, porque es que al no tener precio, demanda y mercado para los productos que han estado trabajando, no han hecho otra cosa sino arruinarse y tener que emigrar hacia las áreas urbanas puertorriqueñas y hacia las grandes urbes, los grandes guetos de Estados Unidos, de nuevo por no poder sobrevivir labrando la tierra en su patria de Puerto Rico. Por otra parte, tenemos también el problema que la clase industrial, la élite de industriales puertorriqueños que hemos debido haber desarrollado para poder competir en la globalización, pues esta prácticamente no existe y los industriales se cuentan con los dedos de la mano. ¿Por qué? Porque, de nuevo, la avalancha de grandes producciones industriales de los Estados Unidos de América que han penetrado, inundado y saturado el mercado interno de Puerto Rico, le han quitado ese mercado a nuestras clases productoras manufactureras, todas o casi todas las cuales han quedado condenadas a la quiebra, a la ruina, a la destrucción, porque los gobiernos coloniales puertorriqueños, al estar sometidos bajo la cláusula de comercio de la Constitución de los Estados Unidos, al estar sometidos a la Ley de Relaciones Federales y sus cláusulas de libre comercio, han hecho vulnerables a los empresarios industriales boricuas a toda esa competencia desleal proveniente de las grandes corporaciones industriales transnacionales norteamericanas que han bombardeado, penetrado, inundado y saturado el mercado interno puertorriqueño al punto de aplastar, arruinar, desintegrar, vapulear y desaparecer a nuestros pequeños y medianos industriales y los grandes también. De ahí que en el presente no tengamos muchas empresas nativas
que le ofreciesen empleos a la gente de Puerto Rico, que al estar despojada de empleos han tenido que emigrar a los guetos y a la ciudad de Nueva York a sufrir frío y discrimen allá por no poder ganarse la vida fabricando y produciendo toda la amplia gama de bienes industriales que siempre se pudieron haber generado en Puerto Rico, pero que al ser desplazados por la avalancha de productos estadounidenses, lo que se produjo fue no solamente la quiebra de nuestros industriales, sino también, para desgracia nuestra, el desempleo y la desocupación masiva de cientos de miles de puertorriqueños que finalmente no pudieron quedarse en su patria y tuvieron que marcharse al exterior de nuevo por no poder ganarse la vida en su patria, en su tierra, en su mercado nacional. Por esa razón y otras parecidas y otras análogas, ese gobernador colonial, Alejandro García Padilla, no puede cumplir su promesa de crear 50,000 empleos, porque los empleos que podría crear, nada más lo podría crear si se pudieran crear miles de empresas fabriles nativas puertorriqueñas, que es imposible montarlas en Puerto Rico mientras los gobiernos coloniales carezcan de soberanía, y en las colonias los gobiernos no tienen soberanía, y no se le pueda ofrecer un mercado protegido frente a la avalancha de productos extranjeros, debido a que mientras no le podamos dar mercados protegidos ni a nuestros agricultores ni a nuestros productores industriales, toda habladuría, todo comentario, toda sugerencia o propuesta y que de crear miles de empleos serían sencillamente puras y genuinas fantasías. Sería pretender engañar a nuestro pueblo alimentándole falsas esperanzas con unas propuestas de imposible ejecución o realización, de nuevo por la existencia de un régimen colonial que le prohíbe a los gobiernos puertorriqueños ofrecerle mercados protegidos a nuestras clases productoras agrícolas, agropecuarias y manufactureras industriales, que en los últimos 114 años han estado condenadas a la quiebra, a la ruina y finalmente a la desaparición. ¿No saben eso los miembros del Partido Nuevo Progresista? ¿No conocen esta realidad los miembros del Partido Popular? Ya es hora que no le sigan sembrando falsas ilusiones a nuestro pueblo y le digan la verdad de que mientras seamos colonia territorial de los Estados Unidos de América, no hay manera, no hay forma de crear muchos empleos en este país. Eso sería sencillamente imposible, o tan posible como que las mujeres puedan quedar encintas con el mero pensamiento, o como para que el agua caiga para arriba en vez de hacia abajo, o tan posible como que haya música sin ningún instrumento. Así de viable, así de posible. ¿Está Puerto Rico preparado para un proceso de descolonización? Te voy a decir una cosa, y si no estuviera preparado, ¿qué estamos esperando para prepararnos? Porque es que mientras un ser humano, cuando se levante por la mañana y se encuentre amarrado en las piernas, amarrado en los brazos y todo completamente atado a una cama, la primer tarea que tiene que acometer ese ser humano es romper todas las sogas y cortar todas las cadenas que lo tuvieran fijado y amarrado a una cama, precisamente. Pues cuando un pueblo es colonia, está esclavizado por otro país que sí tiene la soberanía sobre ese pueblo sometido. Y entonces la primer tarea que tienen que acometer todos los miembros de esa sociedad colonizada es conquistar su plena independencia, la más completa y total soberanía. Y todas estas libertades que nos cobija sí, tenemos libertad de comprarle medicina más barato. Esas libertades nos hacen un pueblo libre realmente. Europeos y al resto del mundo, aquí no hay esa libertad. Tenemos libertad de usar navieras para las importaciones y exportaciones
entre Puerto Rico y Estados Unidos, no tenemos esa libertad. Tenemos libertad de decidir qué extranjeros van a venir a esta tierra, cuáles se van a quedar y cuáles se van a tener que ir. Tampoco tenemos esas libertades. Tenemos libertades de usar aranceles aduaneros y cuotas de importación para ofrecerle precio, demanda y mercado garantizado a nuestros productores agrícolas, agropecuarios e industriales. No tenemos esa libertad. Tenemos libertad de decidir con qué país vamos a ir a la guerra y con cuáles vamos a estar en la paz. Tampoco tenemos esas libertades. Vamos a dejarnos de pamplinas y tonterías. Este país vive esclavo. Y eso no lo dije yo, eso lo dijo el líder estadista Rafael Martínez Nadal allá en marzo de 1939, cuando a las 2:30 de la tarde, después de 2 palos de jon, se paró allí en el Senado de Puerto Rico, llamó a su senador y le dijo: yo voy a sacar de mi pecho esto que tenía encerrado aquí en mi pecho también. Les voy a decir a ustedes que Puerto Rico está esclavo. Pero Martínez Nadal, el licenciado y culto líder de la Unión Republicana, no era el único en decir que estamos esclavos. El senador demócrata Millard B. Tydings, chairman o presidente del Comité de Asuntos Insulares, el 16 de febrero de 1944, en las actas de debates del Congreso, aparece denunciando que él estaba criticándole a su gobierno nacional, que a pesar de que se las pasaban hablando de libertad y democracia, tenían la fuerza de cara y se atrevían a mantener esclavos, política y económicamente esclavos, al pueblo de Puerto Rico. Así que este asunto de la esclavitud, que este país de esclavos, no lo dije yo, lo dijo el senador Millard Tydings allá en el 44 y el senador estadista Rafael Martínez Nadal. ¿Y saben qué? Tenían razón en lo que estaban diciendo. Bajo los poderes plenarios en que nos coloca el Congreso de Estados Unidos, nos coloca en una situación de esclavitud jurídica y esclavitud política. Añádasele a eso también esclavitud económica, como decía el senador Tydings. Y este último plebiscito, de toda esta serie de plebiscitos que se han hecho, este último plebiscito marca alguna diferencia entre todos los demás, definitivamente, y nos acerca a un proceso de descolonización. Presentó una pregunta fundamental: ¿desea usted permanecer en la presente condición territorial o desea usted cambiarla o rechazarla? Y este país, en un 54%, rechazó la presente condición de esclavitud colonial. La rechazó. Y a pesar de que nuestro pueblo rechazó la existencia de un régimen colonial de esclavitud política y económica colonial, viene la senadora Murkowski por un lado y el gran presidente Obama a decirnos que ellos nos van a enganchar nuevamente la oferta del estatus colonial llamado Estado Libre Asociado. Eso es una falta de respeto por parte de la senadora Murkowski, porque a ella no es la que la van a esclavizar con esa propuesta de endilgarnos nuevamente el Estado Libre Asociado, que ya fue rechazado por absoluta mayoría de 54%. Ahora Obama también quiere endilgarnos otro plebiscito que anule los resultados del anterior, porque a Obama no le gustaron los resultados del plebiscito que pasó del 6 de noviembre. No le gustaron los resultados porque el pueblo boricua aparecía rechazando el coloniaje y en segundo lugar aparecía prefiriendo la estadidad. Pero hay que señalar que los Estados Unidos jamás ni nunca han estado dispuestos a concederle la estadidad a Puerto Rico. De nuevo, vieron como negros, mulatos, indios, mestizos, la letanía: negros, mulatos, indios, mestizos, razas y que inferiores. Y tal parece que esa sigue siendo la línea política del gobierno norteamericano. ¿Por qué yo digo eso? Bueno, porque persiste e insiste en mantener el territorio no incorporado, que es la mejor evidencia de la existencia del racismo de supremacía blanca anglosajona que siempre imperó en la nación americana y que parece que todavía sigue vivito y coleando. ¿Qué le puede exhortar usted a los jóvenes que lo ven a través de este lente? Que analicen
con el corazón y su mente, que abran su mente, abran su espíritu, a analizar todos estos datos históricos que yo he vertido en el día de hoy, y que tomen conciencia que la única opción, la única alternativa de progreso, de riqueza, de adelanto y de avance en lo físico, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo espiritual, es la plena y total adquisición de soberanía para el pueblo de Puerto Rico. Todo lo demás son puros embelecos. Puerto Rico necesita su independencia nacional para poder salir de este pantanal, de este fangal, de este pantano en que se encuentra sumida la nación puertorriqueña. Yo tengo fe en mi pueblo, tengo fe en mi patria, que ya nuestro pueblo nuevamente se lanzará, o en algún momento se lanzará, a exigir lo que le corresponde, el derecho a ser una república libre, independiente y soberana. Doctor Nelson Roche, viva Puerto Rico libre. Que viva Puerto Rico libre. Muchas gracias. Bendiciones.